Última hora, México. Harfuch expone video donde el chico sombra del CJNG tortura rivales en Guadalajara y tenía apenas 15 años. Las autoridades investigan el caso tras la exposición de Harfuch. El video ha dejado al país en shock. Permanezca con nosotros. Era un lunes gris en Guadalajara. El cielo, cargado de nubes densas, parecía presagiar algo oscuro. Eran las 6:20 de la mañana cuando el video empezó a circular por WhatsApp, Telegram y X. En menos de una hora, ya era tendencia nacional. Las imágenes, borrosas y breves, mostraban a un adolescente encapuchado, apenas un muchacho, interrogando y golpeando a dos jóvenes con evidente miedo. Lo llamaban el chico sombra. En cuestión de minutos, los noticieros locales interrumpieron su programación habitual. «Tenemos información sensible proveniente de Jalisco», anunció la conductora con voz temblorosa. La transmisión mostraba fragmentos del video pixelado, seguido de una declaración que pronto sacudiría al país entero. Omar García Harfuch confirmaba su autenticidad. «Este material es real. Corresponde a un hecho ocurrido en Guadalajara. Las investigaciones apuntan a la participación del CJNG y a la utilización de menores de edad en actos criminales», declaró Harfuch con tono firme ante las cámaras. Su rostro, sereno pero tenso, reflejaba la gravedad del momento. En las calles la noticia corría más rápido que el tráfico matutino. En los cafés del centro, los clientes dejaban el celular sobre la mesa, incapaces de apartar la vista de la pantalla. «Dicen que es un niño. ¿Cómo es posible?», murmuraba una mujer con incredulidad. Mientras tanto, en un pequeño puesto de frutas en el mercado de San Juan de Dios, un hombre mayor observaba el video en silencio. Su nombre era don Ernesto Ramírez, y al escuchar aquella voz distorsionada por la máscara, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No estaba seguro, pero aquella voz le sonaba demasiado conocida. La ciudad entera se transformó en un hervidero de rumores. Algunos aseguraban que el video era una estrategia política, otros que formaba parte de una guerra entre carteles. Pero la verdad era más profunda y dolorosa. Por primera vez en mucho tiempo, el país se enfrentaba a una pregunta incómoda. ¿Qué clase de sociedad convierte a un niño en verdugo? Harfuch, en conferencia de prensa, añadió con determinación: «No ocultaremos nada. Si un menor fue manipulado o reclutado, se investigará hasta las últimas consecuencias». Guadalajara merece saber la verdad. Las palabras resonaron en cada rincón del país. Mientras los noticieros analizaban cada segundo del video, las redes se dividían entre el horror y la indignación. Algunos pedían justicia inmediata, otros pedían comprensión para el muchacho. Don Ernesto apagó el celular, incapaz de seguir mirando. Afuera el murmullo de la ciudad seguía su curso, indiferente al temblor en sus manos. No podía admitirlo, pero en el fondo sabía lo que el corazón le gritaba. Esa voz era la de su nieto. Y mientras los medios exigían respuestas, una sensación de desasosiego se extendía por toda Guadalajara. Este no sería un caso más. Porque detrás de ese video, detrás de ese joven al que llamaban el chico sombra, se escondía una historia que cambiaría para siempre la forma en que México miraba su propio reflejo. Guadalajara amaneció con un silencio extraño. Las calles parecían más pesadas, como si el aire llevara encima el peso del miedo. En cada esquina, el tema era el mismo: el video. Los locutores de radio lo repetían sin descanso, los conductores de camión lo comentaban entre pasajeros, y en los puestos del mercado, las conversaciones giraban en torno a una sola pregunta: ¿quién es ese muchacho? Don Ernesto Ramírez llegó temprano a su puesto de frutas. Colocó las naranjas con cuidado, pero su mente no estaba ahí. Cada vez que escuchaba a alguien hablar del chico sombra, sentía un nudo en el pecho. No se atrevía a contarlo, pero llevaba toda la noche repasando la voz del video una y otra vez, tratando de convencerse de que no era lo que temía. «Buenos días, don Ernesto», saludó Tomás, su vecino del puesto de al lado. «¿Ya vio ese video?» «Dicen que el chamaco trabaja para el CJNG». El viejo asintió sin mirarlo. «Sí, lo vi. Está duro el asunto.
Ya ni los jóvenes se salvan. Dicen que Harfuch va a dar otra conferencia. A ver si ahora sí hacen algo, agregó Tomás antes de atender a un cliente. Mientras tanto, en el barrio de Oblatos, una joven llamada Valeria Navarro grababa con su celular una historia para sus redes. No podemos quedarnos callados. Si están usando niños, eso no es guerra, es tragedia. Sus palabras se compartieron cientos de veces en cuestión de horas. En el noticiero matutino, la periodista Lucía Torres analizaba los detalles del caso. El video parece grabado en las afueras de Guadalajara, en una zona con presencia del CJNG. Lo más alarmante es la edad del joven. Fuentes no oficiales aseguran que podría tener apenas 15 años. Los mensajes se multiplicaban. En los grupos vecinales, las madres comentaban con angustia: «Mi hijo tiene esa edad. ¿Y si un día también desaparece?». Las redes se llenaron de videos caseros de vecinos alertando sobre camionetas sospechosas rondando las colonias. Esa tarde, el tráfico en la calzada Independencia se volvió caótico. Los autos avanzaban lentamente, mientras en las pantallas de los noticieros, reproducidos en los locales, se veía el rostro serio de Harfuch. Su promesa de justicia resonaba con fuerza, pero también despertaba dudas. Algunos lo consideraban un héroe, otros un político más jugando con el dolor ajeno. En el mercado, don Ernesto escuchó un comentario que lo hizo apretar los puños. «Dicen que ese niño no tenía familia, que ya estaba perdido». Se giró con furia contenida. «Nadie está perdido hasta que el mundo deja de buscarlo», dijo con voz quebrada. Los demás lo miraron en silencio, sin comprender del todo sus palabras. Esa noche, mientras la ciudad se preparaba para dormir, las luces de los teléfonos seguían encendidas. Cada persona veía el video una vez más, buscando entender algo que no tenía explicación. En algún lugar de Guadalajara, un rumor comenzó a crecer. El chico del video no era un desconocido, y aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, más de uno empezaba a sospechar que detrás de esa máscara había un rostro que alguien en algún barrio podría reconocer. Lucía Torres llevaba 3 días durmiendo apenas unas horas. Desde que el video del chico sombra estalló en redes, su teléfono no había dejado de sonar. Productores, colegas y hasta desconocidos le enviaban mensajes con rumores, supuestos nombres, ubicaciones, teorías. Ella, sin embargo, sabía que la verdad no estaba en las pantallas, sino en las calles de Guadalajara. Esa mañana, la redacción del portal independiente donde trabajaba estaba en silencio. El aire olía a café frío y tensión. Lucía repasaba los fotogramas del video una y otra vez, buscando algo que la mayoría pasaba por alto. En uno de los cuadros, notó una pared cubierta de grafitis con las letras OBL. Podría ser Oblatos, una de las zonas más duras de la ciudad. ¿Crees que fue ahí?, preguntó Mario, su compañero de investigación. Estoy casi segura, respondió Lucía sin apartar la vista de la pantalla. Pero si voy, tengo que hacerlo sola. No quiero poner a nadie en riesgo. Mario la miró preocupado. Lucía, esos barrios no son juego. Nadie habla con periodistas y menos de estos temas. Precisamente por eso tengo que ir, dijo ella, mientras guardaba la cámara en su mochila. Horas más tarde, Lucía se internó en las calles de Oblatos. Las casas, cubiertas de polvo y pintura descascarada, parecían observarla en silencio. En una tienda, una mujer mayor la reconoció. «Usted es la que sale en la tele, ¿verdad?», preguntó con desconfianza. Lucía asintió. «Solo quiero entender lo que pasó. No busco problemas». La mujer bajó la voz. «Aquí los muchachos desaparecen. A veces vuelven cambiados. A veces no vuelven nunca». Lucía anotó cada palabra, consciente de que estaba escuchando más de lo que la mayoría se atrevería a decir. A lo lejos, un grupo de adolescentes la observaba con curiosidad y desconfianza. Uno de ellos se acercó. «Si quiere saber del video, pregúntele al padre Rodrigo», murmuró. «Él sabe más de lo que dice». Esa pista encendió su instinto periodístico. De regreso al centro, Lucía contactó a una fuente en la policía estatal. «No puedo hablar mucho»,
le dijo la voz al otro lado de la línea. Pero sí, hay más videos, y todos muestran lo mismo. Menores usados para mandar mensajes. La periodista cerró los ojos. Sentía una mezcla de rabia y tristeza. Cada vez que creía haber tocado fondo, descubría que aún había más oscuridad. Al llegar a su departamento, revisó sus notas y escribió en su libreta: «El chico sombra no es un monstruo, es el reflejo de un sistema roto». Miró por la ventana. Guadalajara seguía viva, ruidosa, indiferente, pero algo dentro de ella había cambiado. Sabía que estaba a punto de entrar en un terreno donde la verdad se pagaba cara. Antes de apagar la luz, revisó su celular una última vez. Un mensaje desconocido acababa de llegar. «Deje de buscar. No tiene idea en lo que se está metiendo». Lucía respiró hondo, dejó el teléfono sobre la mesa y con un hilo de voz murmuró para sí misma: «Ya es demasiado tarde para detenerme». Antes de ser el chico sombra, se llamaba Mateo Ramírez. Tenía 15 años y una mirada que mezclaba inocencia y cansancio. Vivía con su abuelo, don Ernesto, en una pequeña casa de ladrillo a las afueras de Guadalajara, donde el sol caía fuerte y la pobreza se sentía como un peso constante. Su infancia había sido corta. Su madre se fue cuando él tenía 7 años, buscando trabajo en el norte. Su padre desapareció mucho antes. Desde entonces, don Ernesto trató de criarlo con disciplina y cariño, pero la realidad no dejaba espacio para los sueños. Mateo ayudaba en el mercado cargando cajas y limpiando frutas. Ganaba poco, pero se sentía útil. Los fines de semana se reunía con sus amigos en un baldío lleno de grafitis. Hablaban de fútbol, de dinero y de cómo salir del barrio. Todos sabían que algunos jóvenes habían empezado a trabajar para la gente pesada, como les llamaban en voz baja. Llegaban con tenis nuevos, teléfonos caros y billetes doblados en los bolsillos. Mateo los observaba con mezcla de admiración y miedo. Una tarde, mientras regresaba del mercado, un coche oscuro se detuvo a su lado. Bajó la ventanilla un hombre de mirada tranquila, con una cadena de oro y voz suave. «Tú eres el nieto de don Ernesto, ¿verdad?», preguntó. Mateo asintió con cautela. «Dicen que trabajas duro. Eso vale más que la escuela. Si alguna vez quieres ganar bien, ven por aquí». Le entregó una tarjeta sin nombre, solo un número. Mateo guardó la tarjeta, aunque no pensaba usarla. Pero los días se hicieron más duros. El abuelo enfermó, las ventas bajaron y el dinero ya no alcanzaba ni para los remedios. Las noches eran largas, llenas de mosquitos y pensamientos que pesaban más que el sueño. Una madrugada, mientras escuchaba la tos del abuelo, sacó la tarjeta del cajón, miró el número y por primera vez marcó. «¿Te acuerdas de mí? Soy el nieto de don Ernesto», dijo con voz temblorosa. Del otro lado, una risa breve respondió: «Te estaba esperando, muchacho». Desde ese día, Mateo empezó a desaparecer por horas. Volvía con los ojos cansados y los bolsillos llenos de billetes arrugados. Don Ernesto sospechaba, pero no quería creerlo. «Está trabajando más», se repetía. Pero el silencio del nieto y su mirada cada vez más distante lo traicionaban. Una tarde, mientras Mateo se lavaba las manos manchadas de tierra, el abuelo lo enfrentó. «Hijo, ¿en qué andas metido?» «Nada, abuelo. Trabajo con unos conocidos». «¿De esos que andan armados?». Mateo lo miró sin responder. En sus ojos ya no había un niño, sino alguien que había cruzado una línea invisible. Esa noche, sentado en el patio, don Ernesto rezó en silencio. El viento traía el olor del maíz y el ruido lejano de motocicletas. Pensó en su hija, en su nieto y en la vida que parecía escapársele entre las manos. Y aunque aún no lo sabía, esa llamada, la primera y la última que Mateo haría a ese número, marcaría el inicio de todo lo que vendría después. El nombre de Omar García Harfuch volvió a dominar los titulares. Desde que confirmó la autenticidad del video del chico sombra, su figura se convirtió en un punto de división en todo México. Para algunos, era el único con el valor suficiente para enfrentar al crimen organizado. Para otros, un político ambicioso que aprovechaba la tragedia para ganar protagonismo.
En la sede de la Secretaría de Seguridad, Harfuch repasaba los informes del día. Había dormido poco. El eco de los noticieros retumbaba en su cabeza. ¿Por qué un funcionario revela material tan sensible? ¿Qué busca realmente Omar García Harfuch? ¿Justicia o popularidad? Su asistente entró con un folder lleno de reportes. Señor, los medios siguen presionando. Quieren una nueva declaración. «Que esperen», respondió Harfuch sin levantar la vista. A veces la verdad necesita silencio antes de hablar otra vez. Pero el silencio no era una opción. Afuera, las cámaras lo esperaban día y noche. Los periodistas querían respuestas sobre el origen del video, sobre los nombres detrás del muchacho enmascarado. Harfuch sabía más de lo que podía decir. Cada palabra debía medirse con precisión quirúrgica. Una frase mal dicha podía desatar una tormenta política. Esa tarde concedió una entrevista breve. ¿Por qué decidió hacer público el video?, preguntó Lucía Torres, la periodista que ya seguía la historia. Porque esconderlo sería una traición, respondió él con firmeza. No se trata solo de un caso, sino de lo que representa. Un país que recluta a sus hijos para la violencia está enfermo, y esa enfermedad no se cura con silencio. Lucía notó la tensión en su mirada. Había algo más detrás de sus palabras, una carga que no pertenecía solo a su cargo. ¿No teme por las consecuencias políticas? Harfuch esbozó una sonrisa cansada. La verdad siempre tiene consecuencias, pero es peor vivir con miedo a decirla. Después de la entrevista, su equipo le advirtió sobre las reacciones. En redes sociales, algunos lo llamaban héroe, otros oportunista. Varios partidos exigían su renuncia, acusándolo de exponer información clasificada. Al caer la noche, Harfuch se quedó solo en su oficina. Sobre el escritorio, las carpetas abiertas mostraban rostros de jóvenes desaparecidos, todos menores de edad. En el margen de una de las hojas, alguien había escrito «Reclutamiento forzado, zona metropolitana de Guadalajara». Apoyó los codos en la mesa y respiró hondo. Recordó los años de trabajo en campo, los compañeros que habían caído, los niños que había visto arrastrados por el sistema. Por primera vez en mucho tiempo sintió rabia. No contra sus enemigos, sino contra un país que parecía haberse acostumbrado a perder a sus jóvenes. Encendió la grabadora y dictó una nota para su equipo de investigación. Inicien rastreo de menores vinculados a videos similares. Ningún caso debe quedar fuera. Vamos a llegar hasta el fondo. Sabía que aquello abriría otra guerra, no en las calles, sino en los despachos, donde la corrupción se disfrazaba de burocracia. Sin embargo, ya no había vuelta atrás. Mientras apagaba la luz, se dijo a sí mismo en voz baja, «Si este país aún tiene esperanza, empieza aquí». El sonido de las sirenas se había vuelto parte del paisaje cotidiano en Guadalajara. En los barrios populares, las madres caminaban con el rostro tenso, sujetando de la mano a sus hijos, como si el miedo pudiera arrebatárselos en cualquier momento. Las paredes estaban cubiertas de carteles con rostros de jóvenes desaparecidos, algunos con apenas 13 o 14 años. Valeria Navarro los miraba cada mañana antes de entrar a la universidad. Sentía un nudo en la garganta al leer los nombres. Diego, Kevin, Mateo, todos tan parecidos a sus compañeros, a sus primos, a los chicos que alguna vez jugaban fútbol en la calle. Era imposible no pensar que cualquiera podría ser el siguiente. Una tarde, mientras salía de clase, escuchó a un grupo de estudiantes discutir. «Todo eso del video es puro teatro político», dijo uno. «¿Teatro?», respondió Valeria con indignación. «¿Sabes cuántos jóvenes desaparecen cada semana en Jalisco? Si el gobierno no hace nada, alguien tiene que hablar». Esa misma noche publicó un video en redes sociales. De pie frente a los murales del centro histórico, su voz temblaba, pero no por miedo, sino por rabia. No se trata de política, se trata de nosotros. De los jóvenes que ya no vuelven, de los niños que el sistema abandona. Si los poderosos callan, nosotros no podemos hacerlo. El video se viralizó en cuestión de horas. Grupos estudiantiles comenzaron a organizar marchas bajo el lema «Ni uno más desaparecido».
Las calles del centro se llenaron de pancartas, velas y gritos que pedían justicia. Mientras tanto, en el mercado, don Ernesto observaba la televisión desde su puesto. Las imágenes mostraban las protestas, los rostros indignados, los nombres de los desaparecidos. Por un momento, pensó en su nieto y se preguntó si, en algún lugar, alguien estaría gritando también por él. En la Secretaría de Seguridad, Harfuch recibía reportes de las movilizaciones. Su asistente comentó: «La gente está empezando a despertar». «Eso es bueno», respondió él sin apartar la vista del monitor. «Pero cuando la gente despierta, los poderosos se asustan, y los asustados son peligrosos». Las manifestaciones se extendieron por toda la ciudad. Lucía Torres cubría los eventos, entrevistando madres que lloraban mientras sostenían fotografías desgastadas por el tiempo. «Mi hijo desapareció hace 2 años», decía una mujer. «La policía nunca buscó. Ahora todos hablan del chico sombra. Pero, ¿y los demás?». Valeria, al frente de la marcha, sintió el poder de la multitud, el temblor de los pasos, el eco de las voces. Era la primera vez que la ciudad parecía hablar con una sola garganta. Sin embargo, entre la gente, algunos hombres observaban con atención, tomando fotos, enviando mensajes. No eran manifestantes. Cuando la protesta terminó, Valeria recibió un mensaje anónimo. «Sabemos quién eres, cuida lo que dices». Miró la pantalla con las manos temblorosas. Sintió el miedo subirle por el pecho, pero no borró el video ni cerró sus redes. En su interior, algo se había encendido. Porque detrás del miedo, lo único que quedaba era la rabia, y esa rabia apenas comenzaba a despertar. En Guadalajara, las noches eran cada vez más largas, no por la oscuridad, sino por el silencio. Un silencio espeso, vigilante, que se colaba entre las casas y los callejones de los barrios, donde nadie confiaba en nadie. En esas zonas, las palabras tenían precio, y hablar podía costar más que callar. Lucía Torres lo sabía. Llevaba días intentando entrevistar a vecinos de Oblatos, Santa Cecilia y Tetlán, pero apenas lograba frases sueltas, miradas evasivas, puertas que se cerraban antes de terminar la pregunta. La ciudad, pensaba, se había acostumbrado a vivir con miedo. Una tarde, se detuvo frente a una tienda de abarrotes donde un grupo de mujeres conversaba en voz baja. «Yo lo vi, te lo juro», decía una de ellas. «El muchacho del video pasaba por aquí. Venía con otros, traía la cara cubierta». Lucía se acercó despacio, mostrando su credencial de prensa. «No quiero meterlas en problemas», dijo con tono amable. «Solo busco entender qué está pasando con los jóvenes». Las mujeres se miraron entre sí. Una de ellas suspiró. «Aquí los muchachos desaparecen sin que nadie pregunte. Si tienen suerte, los vuelven a ver en esos videos. Si no, se los traga la tierra». Lucía anotó en su libreta, pero algo en esas palabras le heló la sangre. Esa frase, «se los traga la tierra», la había escuchado antes, en un informe policial sobre reclutamiento forzado. Caminó unas cuadras más y llegó a un taller abandonado. Las paredes estaban cubiertas de grafitis con símbolos y nombres tachados. Un joven flaco, con gorra y manos manchadas de pintura, se le acercó. «¿Eres periodista?», preguntó sin rodeos. Lucía asintió. «No deberías estar aquí. Pero si ya viniste, escucha esto. Ese video no es el único. Hay más. Y los graban para que la gente tenga miedo, para que nadie se meta». Lucía lo observó con atención. «¿Tú los has visto?». El joven bajó la mirada. «No los ves, los escuchas. Por la noche ponen el sonido en los teléfonos, como si fuera una advertencia. Así mantienen el barrio quieto». Las palabras se le quedaron grabadas. Mantener el barrio quieto. Era una forma de control, un sistema de terror que no necesitaba armas visibles, solo miedo. De regreso a su auto, Lucía recibió una llamada de su editor. «¿Encontraste algo?». «Más de lo que quería encontrar», respondió. «Los videos no son solo mensajes entre ellos, son mensajes para todos». Mientras conducía, el paisaje cambiaba de calles estrechas y polvorientas a avenidas iluminadas, donde la vida seguía como si nada.
Esa distancia entre dos Guadalajaras le dolía. En una, los jóvenes soñaban con escapar. En la otra, la gente fingía no verlos desaparecer. Esa noche escribió en su computadora: "El miedo es el nuevo idioma de los barrios". Cada silencio es una historia que nadie se atreve a contar. Guardó el archivo con un nombre simple: Los que callan. Luego apagó la luz, pero el sonido del silencio seguía vivo en su mente, como si desde las calles alguien todavía le estuviera hablando. El amanecer encontró a don Ernesto sentado frente a su puesto de frutas sin tocar una sola naranja. La ciudad despertaba con su ruido habitual, pero en su cabeza todo era silencio. Desde hacía días, los rumores sobre el chico sombra lo perseguían como un eco imposible de apagar. Esa voz, la del muchacho del video, le taladraba los recuerdos. Había querido convencerse de que no era su nieto, pero el corazón no miente. Mateo siempre tuvo un timbre particular, una forma de hablar con rabia contenida, igual que en el video. Cada vez que lo recordaba, la vergüenza y el dolor se mezclaban como veneno. Al mediodía, una joven se acercó a comprar mandarinas. Lo reconoció por los noticieros. «Usted es el abuelo del muchacho, ¿verdad?», preguntó con cautela. Don Ernesto la miró sin responder. Ella insistió: «No lo juzgue, señor. Todos aquí sabemos que esos niños no nacen malos. Los hacen así». Las palabras le atravesaron el alma. Cuando la muchacha se fue, cerró el puesto y caminó sin rumbo por las calles del centro. Cada esquina le recordaba algo de Mateo: la cancha donde jugaba, la tienda donde compraban pan, el callejón donde lo vio por última vez antes de que empezara a desaparecer por las noches. Decidió ir al periódico local. Quería hablar con alguien que pudiera escucharlo sin morbo, sin cámaras. Recordó el nombre de una periodista que había visto en televisión: Lucía Torres. Al llegar a la redacción pidió verla. «Dígale que es urgente», le dijo al guardia. «Se trata del muchacho del video». Lucía apareció unos minutos después. Lo miró con respeto, no con curiosidad. «Soy Lucía Torres. ¿Usted es don Ernesto Ramírez?». Él asintió y se sentó frente a ella. Tardó unos segundos en hablar. «No vengo a defenderlo ni a justificar nada. Solo quiero que la gente sepa quién era antes de que lo convirtieran en eso». Lucía abrió su grabadora, pero él le pidió que la apagara. «No quiero que esto sea una noticia. Quiero que sea una historia». Comenzó a hablarle de Mateo, de su infancia en el mercado, de su sonrisa tímida, de cómo trabajaba hasta tarde para ayudarlo. Habló de los días en que la pobreza los acorralaba y de las veces que el muchacho regresaba con billetes que no podía explicar. «Yo lo sabía», dijo con la voz quebrada, «pero tuve miedo de preguntarle. Pensé que si lo ignoraba, todo se arreglaría. Y ahora, mire lo que pasó». Lucía lo escuchaba en silencio, con los ojos húmedos. «Don Ernesto», susurró, «su nieto no está solo. Lo que usted me cuenta lo viven cientos de familias. Tal vez contar su historia pueda cambiar algo». El viejo bajó la cabeza. «Si sirve para que otro abuelo no sienta esta culpa, hágalo. Pero hágalo con verdad, no con morbo. Mateo no nació sombra, lo convirtieron en una». Lucía asintió. Mientras él se marchaba, comprendió que había encontrado la pieza que faltaba. No solo la historia de un crimen, sino la de un país que olvidó cuidar a sus hijos. En medio de la tensión que envolvía a Guadalajara, una pequeña iglesia en el barrio de San Onofre comenzaba a llenarse cada tarde. No era para misa, sino para escuchar. El padre Rodrigo había decidido abrir las puertas a todos los jóvenes que quisieran hablar, llorar o simplemente quedarse en silencio. Su voz, serena y firme, se había convertido en un refugio contra la desesperanza. Lucía Torres llegó al lugar después de recibir un mensaje anónimo. «Vaya al templo. Ahí entenderá por qué todavía vale la pena contar esta historia». Al entrar, se encontró con una docena de muchachos sentados en círculo. Algunos tenían tatuajes visibles, otros cargaban miradas pesadas, pero todos compartían lo mismo: miedo y ganas de empezar de nuevo.
El padre Rodrigo los escuchaba con atención. Aquí nadie juzga, decía. Todos hemos cometido errores, pero el silencio no puede ser el castigo eterno. Un joven levantó la mano. Yo fui uno de los que grabaron videos, confesó. Nunca quise hacerlo, pero si no obedecía me mataban. Otro, con la voz rota, agregó, yo vi cómo se llevaban a mi primo. Desde entonces no duermo. Siento que si hablo me pasa lo mismo. Lucía anotaba cada palabra en su libreta, no para una nota, sino para entender el fondo de aquel dolor colectivo. Mientras observaba los rostros frente a ella, comprendió que detrás de cada historia había un sistema de abandono, un país que había permitido que el miedo se convirtiera en norma. Después de la reunión, el padre Rodrigo se acercó a ella. Tú eres la periodista que investiga lo del muchacho del video, ¿verdad? Lucía asintió. Sí, pero ya no sé si busco al culpable o a las razones. El sacerdote sonrió con tristeza. Quizá busques esperanza, y eso no es poca cosa. Esa noche, la iglesia permaneció iluminada por velas. Afuera, un grupo de madres colgaba retratos de sus hijos desaparecidos en una cuerda que atravesaba el patio. Cada foto era una súplica silenciosa. Una de las mujeres, con los ojos hinchados, se acercó a Lucía. Dicen que mi hijo también aparece en uno de esos videos, susurró. Pero yo sigo esperando. Uno no deja de ser madre por lo que digan de su hijo. Lucía sintió un nudo en la garganta. Si me permite, quiero contar su historia. Cuéntala, respondió la mujer, pero no como tragedia, sino como advertencia, que la gente entienda lo que pasa cuando la pobreza y el miedo son más fuertes que el amor. Horas después, cuando el templo quedó vacío, el padre Rodrigo se arrodilló frente al altar. Señor, dijo en voz baja, no te pido milagros, solo que estos jóvenes encuentren paz antes de que el odio los encuentre otra vez. Lucía salió al aire fresco de la noche y encendió su grabadora. Voces de esperanza, dijo. No se trata de fe ni de religión, sino de sobrevivientes buscando redención en una ciudad que parece haber olvidado la compasión. Mientras caminaba por las calles desiertas, pensó que, quizá, la esperanza no era un lujo, sino un acto de resistencia. El amanecer trajo un aire extraño a Guadalajara. No era solo el ruido de los autos ni las sirenas lejanas, sino algo más denso, casi imperceptible, una sensación colectiva de que algo se estaba moviendo bajo la superficie. Las protestas de los últimos días habían incomodado a muchos, y los nombres que antes se pronunciaban en voz baja comenzaban a circular con valentía. Pero cada palabra tenía un precio. Lucía Torres lo sintió primero. Aquella mañana, encontró un sobre sin remitente debajo de la puerta de su departamento. Dentro, una nota escrita con tinta negra decía: «Deja de buscar. No todo lo que brilla es verdad». La letra era firme, sin titubeos. Junto a la hoja, una fotografía. Ella saliendo del templo del padre Rodrigo la noche anterior. Por un instante, el corazón le golpeó el pecho con fuerza. Cerró las cortinas, respiró hondo y marcó a su editor. Recibí una amenaza. ¿Otra vez?, respondió él con tono resignado. Lucía, ¿sabes lo que implica seguir con esto? No puedo parar ahora. Ya es demasiado grande. Si callamos, ganan ellos. Mientras tanto, en la universidad, Valeria Navarro también comenzaba a sentir las consecuencias. Desde su discurso viral, había recibido mensajes de apoyo, pero también insultos y advertencias. Esa mañana, un número desconocido la llamó 3 veces. Al contestar, solo escuchó una voz distorsionada. «Cuida lo que dices, niña. La rabia se paga caro». Valeria apagó el teléfono temblando. Su amiga la miró preocupada. «¿Qué pasa?» «Nada», respondió con voz quebrada. Solo que el miedo también sabe marcar números. En la Secretaría de Seguridad, Harfuch observaba los reportes. Los nombres de Lucía y Valeria aparecían entre las personas en riesgo. «Quiero protección discreta», ordenó. «Y revisen de dónde vienen esas amenazas». El comandante Méndez asintió.
Señor, esto está tocando intereses muy altos. Si seguimos, nos van a cerrar el paso. Harfuch lo miró con determinación. Entonces abriremos otro camino, pero no daremos un paso atrás. Esa noche, Lucía regresó a su departamento con la sensación de ser observada. Cada sombra le parecía una figura, cada ruido un aviso. Encendió su grabadora, no para una nota, sino para dejar constancia. «Si algo me pasa», dijo con voz firme, «que se sepa que fue por buscar la verdad». En otro punto de la ciudad, Valeria recibía un mensaje de su madre. «No salgas mañana. He visto camionetas rondando la colonia». La joven cerró los ojos, sintiendo una mezcla de miedo y furia. No quería ser una víctima más. Horas después, mientras la lluvia golpeaba los techos de Guadalajara, Harfuch observaba desde su ventana el reflejo de las luces sobre el asfalto. Sabía que las amenazas eran el preludio de algo mayor. Lo que había comenzado como un caso aislado estaba revelando una red que alcanzaba lugares donde el poder y la impunidad se confundían. El teléfono vibró. Un mensaje corto sin firma: «Detente o tú serás el siguiente». Por primera vez en años, Harfuch comprendió que la verdad no solo era peligrosa, era mortal. Lucía Torres llevaba días sin dormir bien. Las amenazas se habían vuelto más constantes, los mensajes más directos. Aún así, seguía investigando. Había prometido a don Ernesto que encontraría a Mateo, vivo o muerto, y no pensaba romper su palabra. Aquella tarde recibió una llamada inesperada. «¿Eres tú la periodista?», dijo una voz masculina al otro lado. «¿Quién habla?». «No digas mi nombre, pero sé dónde está el muchacho del video». Lucía apretó el teléfono con fuerza. «Mateo Ramírez, el chico sombra». «Sí, está intentando salir de Jalisco. Pero no lo hará si lo encuentran primero». Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Horas después, Lucía se reunió con don Ernesto en una cafetería del centro. El hombre estaba demacrado, con los ojos hundidos y las manos temblorosas. «Me dijeron que lo vieron cerca de Tepatitlán», dijo ella. «Pero necesitamos confirmar». El viejo asintió. «Si hay una mínima posibilidad, quiero ir». «No me importa el riesgo». Lucía lo miró con respeto. «Entonces iremos juntos». Pero en silencio. Nadie puede saberlo. Tomaron un autobús al amanecer. El camino hacia Tepatitlán se extendía entre cerros secos y campos de agave. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo en la carretera. Ninguno de los dos hablaba mucho. Solo el sonido del motor y los pensamientos que pesaban como piedras. «¿Usted cree que él aún puede cambiar?», preguntó don Ernesto rompiendo el silencio. Lucía tardó en responder. «Creo que todos pueden, si alguien les da una razón para hacerlo. Pero también sé que a veces, cuando el sistema te arrastra, no te deja volver». Llegaron al pueblo poco antes del mediodía. Un contacto de Lucía, un joven que trabajaba en una estación de servicio, les dio una pista. Lo vieron anoche en la terminal de autobuses. Estaba solo, parecía asustado. Preguntaba por rutas al norte. Don Ernesto sintió que el corazón se le salía del pecho. «Es él», dijo casi en un susurro. «Siempre quiso irse lejos. Decía que Guadalajara era una trampa». Esperaron horas cerca de la terminal. Al caer la tarde, entre la gente que iba y venía, una figura delgada llamó la atención de Lucía. Llevaba una sudadera con capucha, la mirada baja, una mochila al hombro. Cuando se acercó más, don Ernesto contuvo el aliento. «Mateo», murmuró. El muchacho se detuvo. Levantó la vista lentamente, como si reconociera esa voz desde lo más profundo de su memoria. Por un segundo, todo pareció detenerse. Los ojos del nieto y del abuelo se encontraron, llenos de miedo, culpa y amor contenido. Lucía dio un paso atrás, sabiendo que no debía intervenir. Era un momento que no pertenecía a ella. «Abuelo», dijo Mateo con voz quebrada, «no debí regresar». «Nunca es tarde para hacerlo bien, hijo», respondió el viejo con lágrimas en los ojos. Pero en el aire había algo más, el presentimiento de que no estaban solos. Lucía sintió una mirada sobre ellos,
una sombra entre la multitud. El pasado los había alcanzado. Omar García Harfuch observaba desde su oficina el atardecer sobre la ciudad. Las luces de Guadalajara comenzaban a encenderse, pero para él la oscuridad apenas empezaba. Los días recientes lo habían dejado agotado. Las amenazas, las presiones políticas, los medios pidiendo respuestas y ahora un nuevo informe que lo enfrentaba con una elección imposible. Sobre su escritorio, un folder rojo llevaba un sello oficial. Confidencial. Dentro había nombres, fechas, ubicaciones de reclutamientos. Todo señalaba a funcionarios, empresarios y mandos policiales implicados en la red que manipulaba a jóvenes como Mateo. Si eso salía a la luz, el país entero temblaría. Su asistente entró con cautela. «Señor, el secretario quiere hablar con usted. Dicen que el presidente está preocupado por las filtraciones». Harfuch no levantó la vista. ¿Preocupado por las filtraciones o por la verdad? Por ambas cosas, supongo. Entonces que se prepare porque esto apenas empieza. Sabía lo que significaba cruzar esa línea. Publicar la información sería declararle la guerra a un sistema que prefería mantener la podredumbre bajo alfombra. Guardar silencio, en cambio, lo convertiría en cómplice. Esa noche se reunió con el comandante Méndez, su hombre de confianza. «Tengo pruebas de que hay altos mandos involucrados», dijo Harfuch mostrándole el folder. «Pero si las publico, no solo irán contra mí, irán contra cualquiera que esté cerca». Méndez lo miró con seriedad. Si calla, se acaba su carrera. Pero si habla, puede que se acabe su vida. El silencio se extendió entre ambos. En la pared, un reloj marcaba los segundos con precisión implacable. Harfuch apoyó las manos sobre el escritorio. «¿Qué harías tú en mi lugar? Yo ya elegí hace años seguirlo a usted. Si cae, caemos juntos». Esa lealtad lo conmovió más de lo que quería admitir. Harfuch sabía que en ese momento se definía no solo su futuro político, sino el tipo de hombre que realmente era. Al llegar a casa, encendió la televisión. Los noticieros seguían hablando del chico sombra, del caos en las calles, de la crisis de confianza. En su teléfono, decenas de mensajes de asesores lo instaban a mantener la prudencia y no comprometer la estabilidad institucional. Palabras huecas para encubrir la cobardía. Miró su reflejo en la ventana y pensó en su padre, en las promesas que había hecho cuando juró servir al país. «Proteger a los inocentes», se dijo. Pero ¿quién protegía a los inocentes cuando el enemigo vestía traje y corbata? Tomó el folder y lo colocó dentro de un sobre. Luego grabó un mensaje de voz dirigido a su equipo de prensa. «Mañana a las 10 habrá una conferencia. Revelaremos todo. No omitan nombres. México necesita saber quiénes son los verdaderos responsables». Apagó el teléfono y se recostó en el sillón. No sabía si esa decisión sería su legado o su sentencia, pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Desde algún lugar de la ciudad, el sonido distante de una sirena pareció responderle. Era un recordatorio de que la justicia, aunque lenta, aún respiraba. La noticia se filtró al amanecer. Un nuevo video había aparecido en redes sociales, y esta vez no provenía de fuentes anónimas ni de cuentas sospechosas. Llevaba una firma clara: Mateo Ramírez, el chico sombra. En pocas horas, el país entero volvió a contener la respiración. Lucía Torres fue una de las primeras en recibir el archivo. Un contacto suyo, nervioso, se lo envió con un mensaje corto: «Tienes que verlo antes que todos». Abrió el video con manos temblorosas, sin saber qué esperar. La imagen era simple: un cuarto vacío, una pared de concreto detrás y una luz blanca que caía desde arriba. Frente a la cámara, un joven de rostro delgado y mirada perdida. Era Mateo, sin máscara, sin armas, sin arrogancia. Solo un adolescente visiblemente cansado, con la voz quebrada. «Me llamo Mateo Ramírez», comenzó, «y sí, soy el que todos llaman el chico sombra, pero no nací para hacer daño. Me usaron, me obligaron, me dijeron que si no obedecía, mi abuelo moriría.
Lucía sintió un nudo en la garganta. El tono de su voz no tenía rabia ni desafío, sino culpa y miedo. «No busco que me perdonen», continuó Mateo. «Solo quiero que escuchen. Allá afuera hay muchos como yo, niños que no tuvieron elección. Si este video llega a alguien con poder, a alguien que todavía crea en la justicia, ayúdenos. No dejen que sigan usando a los jóvenes para matar y morir». El video terminaba con silencio. No había gritos ni amenazas, solo el sonido tenue de su respiración antes de apagarse la cámara. Lucía lo reprodujo 3 veces. Luego llamó a don Ernesto, quien escuchó las palabras de su nieto con las manos cubriéndose el rostro. «Sabía que en el fondo seguía siendo el mismo niño», murmuró. «El que ayudaba a los vecinos, el que se reía con los perros del mercado». En cuestión de minutos, el video se volvió viral. Las cadenas de televisión lo transmitieron en horario estelar. Las redes sociales se llenaron de comentarios, de lágrimas, de rabia y de reflexión. Por primera vez, el país no veía a El Chico Sombra como un monstruo, sino como una víctima más de un sistema que devoraba a los suyos. Valeria Navarro compartió el video con un mensaje que resonó entre miles. «No justifico lo que hizo, pero lo entiendo. Un país que abandona a sus jóvenes no puede llamarse justo». Mientras tanto, en la oficina de Harfuch, el video se proyectaba en una pantalla. El silencio era absoluto. «¿Cuánto tiempo crees que tardarán en borrarlo?», preguntó el comandante Méndez. «No lo borrarán», respondió Harfuch con voz firme, «porque lo que dijo no puede desaparecer». Lucía publicó una nota titulada «El último video, la voz que México no quiso escuchar». En las primeras líneas escribió: «No es una confesión, es una súplica». Esa noche, millones de personas se fueron a dormir con la imagen del rostro de Mateo en la mente. No sabían si estaba vivo o muerto, pero sus palabras seguían resonando. «Ayúdenos». Era el grito de una generación que, por fin, había sido escuchada. El país despertó diferente. El video de Mateo Ramírez se había convertido en el centro de todas las conversaciones, desde los cafés de la capital hasta los barrios más olvidados. En Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey y Tijuana, la gente se reunió frente a pantallas improvisadas para verlo una y otra vez. Nadie sabía si Mateo seguía vivo, pero sus palabras habían encendido algo más fuerte que el miedo: conciencia. Los noticieros repetían fragmentos del video acompañados de debates en vivo. En un estudio de televisión, una periodista preguntó con tono duro: «¿Qué nos está diciendo este muchacho? ¿Que todos somos responsables?». Un sociólogo respondió sin dudar: «Exactamente. Nos muestra el precio de un país que mira hacia otro lado. Mateo es el espejo que nadie quiere mirar». Las redes sociales se llenaron de mensajes. El Chico Sombra se convirtió en tendencia global. Algunos exigían justicia, otros pedían perdón. Pero lo más sorprendente fue la aparición de miles de jóvenes que comenzaron a compartir sus propias historias: reclutamientos, amenazas, desapariciones. Por primera vez, las víctimas tenían voz. En las calles de Guadalajara, Valeria Navarro encabezó una marcha silenciosa. No había gritos ni pancartas políticas, solo velas y fotografías de los desaparecidos. Caminaban en fila, sosteniendo carteles que decían: «Somos los que quedaron». La policía observaba desde lejos, sin intervenir. «No buscamos culpar a nadie», dijo Valeria frente a las cámaras. «Solo queremos que el país escuche. Mateo no fue el primero, y si no hacemos nada, tampoco será el último». Mientras tanto, en el mercado, don Ernesto vio la transmisión en una pequeña televisión colgada sobre su puesto. La multitud marchando, las voces clamando justicia, los jóvenes llorando. Sus manos temblaban al reconocer que el rostro de su nieto se había vuelto símbolo de algo mucho más grande que su historia. «Que sirva para algo», susurró. «Que sirva para que cambien las cosas». En las universidades, los profesores suspendieron clases para debatir el caso. En los templos, los sacerdotes pedían oraciones por los hijos perdidos del país. En los barrios,
Las madres se organizaban para crear comités de búsqueda y protección. La sociedad, adormecida por años, comenzaba a moverse. En la Cámara de Diputados, algunos políticos intentaron apropiarse del discurso, pero el pueblo no los escuchó. La voz de Mateo había sobrepasado la retórica. Era una verdad que no se podía manipular, un adolescente hablando desde la desesperación. Lucía Torres, desde su redacción, escribió una crónica que resumía el sentimiento general. La historia de Mateo no cambió a México. Nos obligó a mirarnos. Nos recordó que cada silencio construye la violencia que decimos condenar. Esa noche, el país entero pareció detenerse por un instante. En los noticieros, transmitieron imágenes de miles de velas encendidas en distintas ciudades. Personas desconocidas rezaban juntas, compartiendo el mismo dolor, la misma esperanza. Valeria levantó una vela y miró al cielo. «Donde estés, Mateo», dijo en voz baja, «esto es por ti». En las sombras de la ciudad, algo empezaba a transformarse. Por primera vez en mucho tiempo, México no solo lloraba, también despertaba. La mañana era gris cuando Omar García Harfuch llegó al Palacio de Gobierno. Afuera, decenas de periodistas y ciudadanos esperaban su conferencia. Las cámaras apuntaban hacia el podio vacío, mientras el murmullo crecía como una ola de expectación. La noche anterior, Harfuch había prometido revelar información que cambiaría la comprensión del caso. Nadie sabía qué tan profundo llegaría su declaración. Lucía Torres estaba entre los reporteros. Llevaba su grabadora lista y una libreta medio llena de apuntes. No solo cubría una noticia, sentía que estaba presenciando el cierre de una historia que había tocado las fibras más dolorosas del país. Harfuch apareció puntual, con el rostro tenso y una carpeta en la mano. Tomó el micrófono, miró al público y habló con voz firme. «Hoy no vengo a justificar a nadie», dijo. «Vengo a exponer la verdad». Lo que comenzó como la investigación de un video reveló algo mucho más grande. Una red de corrupción que reclutaba menores para fines criminales, con la complicidad de funcionarios y empresarios. Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, atentos. Harfuch abrió la carpeta y continuó. «Aquí están los nombres, las fechas y los contratos. Se usaron programas sociales falsos para captar jóvenes de comunidades vulnerables. A Mateo Ramírez lo atraparon con promesas de trabajo. Nunca tuvo elección». Lucía escribió sin levantar la cabeza. Cada palabra pesaba como plomo. «Durante años», prosiguió Harfuch, «nos acostumbramos a ver la violencia como si fuera parte natural del paisaje, pero ya no podemos mirar hacia otro lado. Este país no necesita más silencio, necesita justicia». El aplauso fue inmediato, pero también tenso. Algunos sabían que aquellas palabras tendrían consecuencias. Afuera, la multitud escuchaba a través de las pantallas gigantes. Gente de todas las edades se detenía en las calles para oírlo. Por un momento, México se sintió unido en un mismo pulso. Cuando terminó la conferencia, Lucía se acercó a él. «¿Vale la pena arriesgar tanto?», preguntó. Harfuch la miró con serenidad. «Siempre lo vale, si con eso evitamos que otro niño se convierta en sombra». Horas después, los documentos comenzaron a circular en los noticieros. Las investigaciones se multiplicaron, los nombres salieron a la luz y varias detenciones se anunciaron en cadena nacional. El impacto fue inmediato. Por primera vez el país veía una acción concreta contra la impunidad. En el mercado, don Ernesto escuchó la transmisión por la radio. Las lágrimas corrían por su rostro arrugado, pero su voz sonó firme. «Tu voz no se perdió, Mateo. Se volvió justicia». Esa noche una vigilia iluminó el centro de Guadalajara. Lucía caminó entre las velas y vio a Valeria sosteniendo un cartel que decía: «Los niños no nacen violentos, los hacen así». Se miraron y asintieron en silencio. Cuando el reloj marcó la medianoche, el país entero guardó un minuto de silencio. No por miedo, sino por memoria. Lucía encendió su grabadora por última vez. «Esta historia no termina aquí», dijo.
Termina cuando dejemos de ser indiferentes. El eco de sus palabras se mezcló con el murmullo de la multitud. En los rostros había tristeza, pero también esperanza. Por fin, México había decidido escuchar.